Políticas, queremos entender cuál es el marco legal, cuáles son las atribuciones sobre las cuales actúan las rondas campesinas que a lo largo de nuestra historia han cumplido un rol funciones muy importantes, sobre todo en la época en que todo el Perú luchaba contra el terrorismo. Por eso hemos invitado esta mañana al señor Dante Vera. Él es analista de riesgos, gerente de B&C Analistas, pero sobre todo un sociólogo y ex asesor en temas de seguridad que conoce estos temas y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, señor Vera, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, realmente. ¿Qué tal? No, muchas gracias. Hay mucho debate, apasionamientos, entonces tratemos de poner las cosas con paños fríos y en perspectiva. Lo que sucedió con los periodistas de Cuarto Poder hace unos días, ¿es algo que se permite, está facultada una ronda campesina a actuar como actuaron? A ver, en primer lugar, permítame expresar mi solidaridad con Eduardo Quispe y el equipo de periodistas y en general con los periodistas que cumplen una misión fundamental, porque sin libertad de prensa no hay democracia. Entonces eso es lo primero que hay que dejar sentado. En segundo lugar, independientemente de la caracterización que podamos hacer de los actos que han ocurrido, lo fundamental es entender que estamos ante un flagrante atentado contra el ejercicio profesional de estos periodistas y contra la libertad individual. Ya corresponderá a los jueces y al Ministerio Público establecer qué tipo de delito se ha cometido. Porque es cierto, las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución del país, de la República, ¿no? En el artículo 149, pero con una salvedad que al final es muy importante señalarla. Dice, siempre pueden ejecutar su justicia consuetudinaria siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales. Y en segundo lugar, hay una instancia que se llaman los plenos de las salas de la Corte Suprema que se reúnen y establecen jurisprudencia. Y en el 2009 hubo un pleno de la sala de la Corte Suprema en la que se discutió los problemas de las rondas campesinas porque había mucha discusión. Porque ¿qué pasaba? Las rondas campesinas capturaban al ladrón, al abigeo, no, lo tenían y dentro de sus costumbres lo hacían rondar por las diferentes bases de las rondas campesinas. Salía el abigeo y ¿qué pasaba? Denunciaba al dirigente de las rondas campesinas de secuestro y los jueces terminaban sancionando al dirigente por secuestro y teníamos muchos dirigentes ronderos encarcelados y el abigeo suelto. Entonces los jueces decidieron discutir este tema que es complicado, es muy difícil de manejarlo, más aún porque hay que asumir determinados principios jurisdiccionales propios de nuestro país multicultural. Para ir en la misma línea, eso quiere decir que hay un marco legal, es decir, no se trata simplemente de lo que uno piensa o le parece, sino que hay un marco legal que protege el accionar de las rondas, pero también establece límites, ¿no? Así es. Ahora, puede que ingrese a una comunidad una persona, a todo el mundo le llama la atención, interviene una ronda o intervienen los vecinos, pero en todos los casos puede ser retenido, obligado a leer una proclama, retractarse de su trabajo periodístico, o tiene que haber una sospecha lógica, alguien que ronda con otra intención, diferente del que va a hacer un reportaje periodístico. Por eso hemos partido de señalar que lo que se ha presentado en Cajamarca es un atentado contra la libertad individual. Porque puede haber un protocolo, incluso por normas de educación, no, y simplemente por criterio común, si uno llega a un sitio un poco desconocido, preguntar quién es la autoridad y presentarse, y más aún si uno va con una misión de periodista, tiene que hablar con la autoridad. Estuvo el alcalde ahí presente. No, pero lo que no se puede hacer, y eso es lo más indignante de esta situación, es obligarlo a leer una opinión y obligar al canal a que se lea esa opinión contraria al reporte que habían hecho ellos. Eso es una coacción, permítanme decirlo, yo no soy juez ni soy abogado, pero esa es una coacción a la libertad, es decir, algo que uno no piensa y te obligan. Ese es puro autoritarismo, eso hay que dejarlo de lado, eso es un abuso de poder.
Si la ley establece parámetros y donde el marco son los derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la humillación, la amenaza, el maltrato, todo ese tipo de cosas están regimentados por este acuerdo que estábamos conversando, no puede sobrepasarse, y todo acto con el cual se sobrepasa estos límites es un atentado que tiene que ser investigado y sancionado, juzgado y sancionado. El relato de, escuchaba ayer a Eduardo, al periodista, contar que habían diferentes temas. Llévenlos a la laguna, era una de las cosas que les decían. Estuvieron retenidos cerca de 5 horas. Otro lado decía, quítenles los zapatos y háganlos caminar descalzos. Finalmente se queda la proclama. Les quitan los equipos. Vamos a entender que cuando uno va a trabajar en comunidades, sí, tiene que pedirle permiso a la autoridad. Dicen que no sabían que eran periodistas. ¿Cómo no vas a saber realmente que eres periodista si estás con los equipos del canal? Además estás pidiendo que se comuniquen con el canal, entonces ya sabes. No lo sabías en un primer momento, te enteraste luego. Les pides revisar el material, pides los celulares, se comunican con el director, en este caso Mauricio Aguirre, que es el director de Cuarto Poder. Entonces había toda una dinámica donde ya sabías quiénes eran y seguías buscando forzarlos. En el otro punto, la comunidad se siente afectada. La comunidad siente que han perdido la obra que iban a hacer, una obra que seguro necesita la zona por este reportaje. Se sienten afectados en su dignidad, se sienten maltratados. En ese maltrato, en esa sensación de que ellos se han sentido difamados, ¿se justificaría el accionar de la ronda campesina en algún marco posible? Porque hemos visto, por ejemplo, a veces a los ronderos que castigan a los infieles. No está, en el marco legal no está prohibido ser infiel. Puede estar mal visto, pero no está prohibido. Y sin embargo los sacan y los agarran a chicotazos, a hombres y a mujeres. ¿Podría ser esto autorizado, legal? La violencia no tiene ninguna justificación, ¿no? Y la coacción a la libertad individual no tiene ninguna justificación. Lo que podemos hacer es asumir el enfoque con el que ustedes han planteado el problema, porque de lo que se trata, aparte de la condena, hay que comprender qué es lo que ha pasado para que no se repita. Y más aún en la situación en la que vivimos en el país, en donde todo está polarizado, hay que ser muy prudentes. Y el presidente polariza mucho la situación. Claro, sobre lo que ocurre. Entonces, este incidente, que no es el primero. Yo me acuerdo de una amiga mía en Cajamarca, Adelaida Dávila, que trabajaba en la mina Río Blanco, en Piura, que fue capturada por los ronderos que están en contra de esa mina. La pobre amiga fugó de esa captura, pero se perdió en la cordillera del Cóndor y murió de frío. Le encontraron después de 10 días. Y quienes causaron ese problema fueron ronderos. Entonces no es primera vez que ocurre. Y ocurre, no digamos permanentemente, pero hay varios casos. Lo que pasa es que en la situación en la que estamos viviendo, este hecho polariza aún más la situación y lo que hay que tratar es calmar el asunto. Muy claros sus conceptos, creo que nos ha podido brindar una mirada amplia sobre el tema. Es un asunto técnico, legal, constitucional, pero dentro de ello nos ha quedado bastante claro un poco cómo dimensionar una situación de este tipo. Queremos agradecer mucho que nos haya visitado esta mañana. El tema seguramente va a continuar y vamos a estar muy contentos de contar con su asesoramiento, su visión sobre esta situación, que sin duda se da para la polémica, la discusión. Nosotros respetamos a las comunidades, ellos viven, sufren una situación que quisiéramos que todo el Perú no sufriera. Pero hay un marco legal importante y hay un respeto a los derechos humanos que es fundamental. Muchísimas gracias, señor Vera. Gracias por acompañarnos, Lorena. Gracias, Nosotros tenemos más información precisamente de lo que es justamente y debe ser la ronda campesina. Vamos a ver justamente lo que sucede con las rondas campesinas. Hubo un pronunciamiento vinculado justamente a la situación donde tratábamos de entender qué es lo que había pasado, ¿no? Las rondas se han pronunciado. Primero hay que ver lo que dice la Constitución, porque están protegidas las rondas representadas en el marco legal. Dicen: actúan bajo el artículo 149 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 149? Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas y en su defecto las rondas campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Siempre, y eso es lo más importante, aquí
señalamos siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales los conocemos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, el derecho a la identidad. Todo eso está protegido. Entonces pasamos a lo segundo. Libertad de expresión e información es un derecho absoluto. Si se afecta el honor o la dignidad de otros. Si van a las bases de rondas campesinas, primero tienen que pedir permiso a sus autoridades. Si las personas no quieren declarar, no pueden ser acosadas. Eso es lo que decía el pronunciamiento de las rondas campesinas. Sin embargo, la libertad de expresión es un derecho fundamental, protegido no solo en la Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No está supeditado a nada. Si los periodistas tuviéramos que pedir permiso para cada persona que tuviéramos que sacarle una declaración, nunca podríamos publicar ninguna denuncia, ningún destape, porque se imaginarán que además la vía pública, el libre tránsito, están garantizados. Rechazan que se señale a las rondas campesinas como secuestradoras y que estarían protegiendo al gobierno de turno. No dependemos, dice, de ningún gobierno. Somos autónomos al momento de tomar decisiones. Eso decía el pronunciamiento, pero por otro lado, en otra parte del mismo comunicado decían la prensa golpista que permanentemente busca desestabilizar al Ejecutivo. Entonces, no lo defiendes, pero sí lo defiendes. Finalmente, los periodistas no somos relacionistas públicos de nadie. Nos toca fiscalizar al poder de turno. Y si no les gusta, está bien que no le guste el poder de turno. La idea no es afectar a la comunidad, no es desmerecer el trabajo ni la relevancia histórica que tiene una ronda campesina. Pero hubo gente que actuó mal, hubo gente que actuó mal. ¿Tiene que ser sancionada? ¿Tiene que ser procesada? Por supuesto, no podemos permitir que esto se repita. 7:56, vamos a hacer